Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Estamos con la doctora Romina Malano, médica ayurveda, desde Córdoba. desde Córdoba, Argentina, que nos trae la noticia, la novedad para nosotras de la tarjeta cuántica Nume, acá, ¿no? Numi en realidad es, NumiNow es la empresa. Numicar es el nombre de la tarjeta, del accesorio. Bueno, Romy, ¿nos contás un poquito de qué va esta tarjeta? ¿Y qué pasó? Que cuando te vimos, enseguida la adquirimos. Ay, bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Y gracias por la invitación. Así que acá estaremos compartiendo en este programa los beneficios de este accesorio que realmente está siendo revolucionario en el mundo, porque ya hay muchos países que cuentan con stock disponible del accesorio. Así que bueno, ya hay muchísimas personas, yo digo que hay como más de 20.000, no sé, 30.000 personas que realmente la están usando en menos de un año. En mayo se cumple un año de la empresa. Así que, bueno, bastante poco tiempo y muchísimos testimonios y experiencias en todo el mundo. Bueno, vamos a arrancar a contarles de qué se trata esto, ¿De qué ¿no? va? Porque... Romy, ¿es la medicina del futuro en el presente? ¿Estamos viviendo eso? A mí me encanta hablar de tiempos porque digo, es el pasado en el presente, en el futuro, es el futuro en el pasado, lo que quieren entender, porque en realidad es que la cuántica existe de toda la vida, Claro. o sea, desde la Ayurveda, que yo soy especialista en Ayurveda, hablábamos de lo cuántico, hablábamos de partículas, de ondas, de lo micromolecular, de lo sutil, y sin embargo, hoy parece que es la novedad del futuro, ¿no? Como que de repente todo empieza a vibrar bajo partículas, ondas, y empiezan a desarrollarse productos de tecnología cuántica, principalmente originarios de Alemania, que es el lugar donde surge la física cuántica, la mecánica cuántica a principios del siglo pasado. Así que, bueno, asimismo, hoy en día, hoy en el 2021, todavía la medicina tradicional, la física tradicional, no integran estos conceptos, entonces nos perdemos de muchísima teoría muy importante, como los principios de la relatividad, de la individualidad, la dualidad, muchas leyes de las cuales entenderíamos realmente por qué si resulta algún tratamiento de un paciente, por qué no todos somos iguales, por qué no todos respondemos de la misma manera, y muchas cosas más que en la medicina todavía no se encuentran respuestas y es todo protocolar o estructurado, ¿no? Romy, contanos un poquito para la gente, o sea, esta tarjeta sirve para hacer prevención, para equilibrar nuestro cuerpo energético, para curarnos algunas afecciones físicas, porque vamos viendo, nosotras la tenemos hace unos días, nosotras y nuestras familias, y vamos viendo qué cosas pasan. Entonces, ¿nos podés contar un poquito? Sí, en breve les voy a contar de qué se trata, porque cuando entendemos de qué se trata, entendemos en realidad para qué funciona también, o cómo funciona. Y eso es lo más importante, porque de ahí entendemos que no existe una indicación precisa ni puntual, que absolutamente todas las enfermedades pueden restablecerse, pueden equilibrarse, pueden mejorar, que cualquier síntoma se puede trabajar, que cualquier persona la puede utilizar. Entonces vamos a la base, que es qué es lo que tiene y cómo está formada. En realidad es una placa en su interior, ustedes solo ven la imagen, pero por dentro es una placa cargada de múltiples minerales, 72 minerales aproximadamente, dentro de los cuales muchos de ellos son inertes y difíciles de conseguir en el medio ambiente natural en el que nos movemos. Entonces, también integra cristales, ¿no? Y que ya conocemos las propiedades sanadoras de los cristales, por ejemplo. Estos minerales aportan una gran carga de iones negativos. La ionización negativa es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo, inclusive sí está demostrada y comprobada a través de la Organización Mundial de la Salud,
y muchísimos otros estudios o organizaciones del mundo en donde se muestran los grandes beneficios de la ionización. Inclusive en lo cotidiano tenemos, por ejemplo, los purificadores de agua, los ionizadores de las piletas, que ejercen un efecto similar porque lo que hacen es ionizar, y de esta manera se obtiene una purificación, por ejemplo, del agua, una desintoxicación, como si fuese un perfecto filtro, ¿no? Entonces, esto mismo genera en nuestro organismo, porque recordemos que somos aproximadamente 80% de agua, entonces cuando la colocamos se genera una filtración entre lo que tiene que entrar y lo que tiene que salir, entre todas las toxinas que se tienen que eliminar. Por eso es que también muchas personas vivencian una mayor eliminación de líquidos, por ejemplo, a través de la orina, a través del sudor, inclusive varían las concentraciones, el olor, tanto de la orina como del sudor, y también hasta de materia fecal, porque genera este efecto depurativo. Además de esto, aporta todos los beneficios de la ionización. Cuando nosotros hablábamos de ionización, podemos comparar que hay lugares o puntos importantes en el mundo que se llaman puntos energéticos, en donde suceden muchas cosas, entre ellas el bienestar que siente la gente que va a ese lugar. O personas que, por ejemplo, tienen enfermedades respiratorias y fueron desde la época, yo siempre digo, del Che Guevara, los mandaban a la montaña para mejorar su estado respiratorio. ¿Qué es lo que sucede? Hay mayor cantidad de iones negativos. Los iones negativos son los que estabilizan a nuestro cuerpo, son los que eliminan los radicales libres, los que nos regulan, nos reestructuran. Entonces, miren, mientras estoy hablando con ustedes, me llega un mensajito de la dueña de la empresa mostrándome la nueva New Me. Nosotras queremos todo, Romy. Los parches, los parchecitos. Ya les voy a contar de eso. Bueno, la cuestión es que en esos lugares hay un gran aporte de iones negativos. En un bosque hay aproximadamente 2.000 iones. Lo que aporta nuestra tarjeta es aproximadamente 20.000, con lo cual es que yo digo, es como andar con un bosque encima de uno, respirando ese aire puro, ¿no? Porque realmente genera ese efecto. De hecho, lo podemos medir y comprobar a través de todas las personas que tienen problemas respiratorios, por ejemplo, en donde su saturación de oxígeno baja, y cuando se exponen al accesorio, inmediatamente empieza a subir. Yo tengo pacientes de EPOC, asmáticos, que a los 4 días han dejado de usar PAF, oxígeno de noche, han dejado de tener apneas. Ayer mismo una señora que tiene su hijita con leucemia de 9 años, la nena desaturaba sin la tarjeta y ella no se la quería poner para que no le digan nada los profesionales sobre el uso de la tarjeta. Cuando se la coloca, inmediatamente su saturación subió. Entonces, esto sucede en el 100% de las personas, pero aquellas que tienen una disminución de la saturación, sea porque son fumadores o distintos motivos que tengan de salud, la eleva inmediatamente a la saturación. Esto hace que también aumente el rendimiento físico, entonces claro, uno tiene mejor rendimiento físico, mayor capacidad pulmonar, respiratoria. Además, dentro de los beneficios de la ionización es la regulación del sueño, y acá traigo también una anécdota de, vieron que dicen que a la tardecita no se barre porque es el horario de las brujas, que no contamina, sabía. que después uno no se puede dormir, y bueno, en realidad lo que sucede, que por eso en realidad surge de ahí, digamos, este mito, que no es tanto un mito, porque cuando uno barre, lo que hace es levantar cationes, es decir, iones positivos, que son contaminantes, y los iones positivos contaminantes lo que hacen es bajar la frecuencia, ¿no?, vibratoria. Entonces, cuando bajan la frecuencia, se desestabilizan nuestros campos y nos alteran. Entonces, lo que hace nuestro accesorio es lo opuesto, es aportarnos los iones negativos, que a veces en la tardecita, cuando la colocamos por primera vez, que es el horario de menor frecuencia, se genera un contraste muy fuerte,
porque supongamos que a la tardecita tenemos una frecuencia de 6 Hz, por decirlo de alguna manera, y nuestro accesorio en ese momento nos va a aportar 6.000. Entonces es algo que es tan mucho. extremo. Un subidón. Claro. Sí, nos Es un advirtieron de subidón. eso. Exacto. Entonces es normal que las personas que tienen de base una frecuencia muy bajita, un campo que es inestable o muy, muy cortito, lo que llamamos aura también, ¿no? El campo electromagnético. Entonces cuando la colocamos podemos llegar a sentir inestabilidades como mareos, dolores de cabeza, aceleraciones, inclusive en algunos casos hasta náuseas. En otros, estimulación del sueño, cuando en realidad lo que hace es regular el sueño y mejora el dormir. Es más, la mayoría experimenta sueños que son reparadores, que son profundos, y sobre todo aquellos que tienen problemas de insomnio. Ahora, yo lo que digo es que es reguladora, ¿sí? O sea, no es que ¿puede mejorar el hipertiroidismo? Sí. ¿Puede mejorar el hipotiroidismo? Sí, porque en realidad el hiper lo va a bajar y al hipo lo va a subir. Entonces, todo lo que esté acelerado o sobreestimulado, o cuando las frecuencias son muy, muy altas o se maneja mucha ansiedad, por ejemplo, entonces lo que va a hacer es bajar a esa. Inclusive, algunos que son deportistas que quieren aumentar su rendimiento físico, que lo aumentaría por las propiedades que aporta la tarjeta. Sin embargo, si vienen sobreestimulados, para generar mayor rendimiento los va a mandar a dormir. Porque una cosa es lo que dice su mente, que es quiero llegar a más, y otra cosa es lo que necesita su cuerpo, que es tenés que frenar. Entonces, lo que va a hacer es regular, básicamente. Un equilibrio natural. Exacto, exacto. Entonces de ahí es que sirve absolutamente para todo. Va a detectar, porque otra de las cosas que tiene el accesorio, que es justamente un dato que es muy importante, y que la diferencia de otro tipo de dispositivos que circulan quizás, que tienen también iones negativos y aportan esta sensación de bienestar, es la tecnología cuántica, ¿no? La tecnología cuántica que tiene es a través de un nanochip en el centro del accesorio, con circuitos de energía cuántica, que lo que logran es una estabilización de los minerales y una correcta absorción y sincronía entre el campo del organismo, del ser humano o cualquier materia viva, ¿eh? O sea, puede ser una mascota, puede ser el agua, puede ser un alimento, todo lo que tenga átomos, todo lo que sea materia viva, se va a relacionar, se va a complementar y va a interactuar con el campo electromagnético del accesorio y el propio campo que aporta la partícula, la sustancia, digamos, que contiene átomos en movimiento. Entonces, se van a sincronizar y se va a generar el equilibrio entre ambos campos, ¿sí? Esto va a pasar con una persona o con 50 personas, es decir, yo la puedo compartir, porque en realidad no se va a quedar pegada la energía de la persona que se la puso por primera vez, sino que lo que va a hacer es detectar y sincronizar campos. Y entonces cuando lo detecta, se ensambla, lo estabiliza, lo organiza, lo reestructura, y ahí empieza a variar ese campo en el que se expone, ¿no? Bueno, esto dentro de los beneficios de la tecnología cuántica es que estabiliza los minerales, es que genera una producción adecuada a las necesidades de la materia a la que se expone. Entonces, no se gasta nunca, ¿sí? Sino que permanentemente se producen iones. Es como estar en un bosque, no se van a gastar nunca, porque siempre hay algo que genera iones. Bueno, entonces acá pasa exactamente lo mismo. No significa que todos los días va a liberar la misma cantidad de iones. Eso va a ser relativo y va a depender de las necesidades de cada persona. Y asimismo, miren, yo vengo haciendo varias mediciones y supongamos que una persona se encuentra en un estado saludable de 8.000 unidades de vitalidad, de salud, que es algo normal dentro del biómetro de Bobis medido con radiestesia. Si yo le coloco el accesorio, se va a 80.000 unidades. Pero si, por ejemplo, la persona tiene de base
3.000 unidades, que está atravesando una enfermedad, como por ejemplo un cáncer, y tiene una frecuencia muy bajita, el accesorio máximo la va a llevar a 30.000, no la va a llevar a 80.000. Entonces, ¿va a sentir beneficios? Sí, claro, los va a sentir en cuanto al alivio del dolor, en cuanto a lo mejor a la regulación del sueño, a sentirse mucho más enérgica, con más fuerza, con más energía, con más estabilidad, muchos beneficios que aporta inmediatamente. Sin embargo, no va a llegar al máximo de potencia. Cuando nosotros empezamos a modificar el campo o la frecuencia de base, por ejemplo, a través de alimentación, meditaciones, respiraciones, distintas terapias que podamos aplicar en cada uno de ellos para elevar la frecuencia de base, entonces vamos logrando que el accesorio se vaya habilitando, digamos, mayor campo y mayor frecuencia. Entonces, de esa manera logramos el máximo que nos puede aportar el accesorio. O sea que nosotros colaboramos con esa expansión y, por ejemplo, ¿es adecuado meditar con el accesorio? Sí, súper recomendable, súper recomendable. De hecho, hay muchísimas experiencias muy interesantes, porque en realidad el accesorio tiene información de otras dimensiones. Entonces, lo que nos aporta desde lo cuántico, desde lo sutil, tiene que ver con campos superiores, que cuando nosotros ingresamos a frecuencias superiores, nos sincronizamos con la frecuencia verdadera o real del accesorio, y esto genera obviamente efectos muy importantes. ¿Alguna contraindicación? Ninguna, no hay ninguna contraindicación, porque, y de hecho una aclaración, porque todavía hay algunos videitos que circulan en donde está la primera generación, esta es la cuarta generación, y debo decir que la tercera, la cuarta y ahora la que se viene, son todas de la misma tecnología. Lo que se ha logrado es disminuir la cantidad de minerales sin tener la necesidad de que sea tan radioactivo dentro de lo bueno, ¿no? O sea, no significa que los minerales sean radioactivos negativos para el cuerpo. Y aumentar la tecnología, con lo cual los minerales están mucho más estables y la absorción es mucho más eficaz. Entonces, es 4 veces más poderosa la tercera, la cuarta y la que se viene, que es la quinta generación, que lo que era la primera y la segunda generación. Con la primera la llamábamos tarjeta magnética. La verdad es que generaba mucha confusión, porque al principio todo el mundo creía que tenía magnetos. No tiene magnetos. Entonces, no tiene magnetos, no tiene sistemas de pilas, de baterías, de eléctricos, ni nada por el estilo, con lo cual no interviene para nada con dispositivos, implantes como marcapasos y demás. Cuando al principio se generaba la confusión de que sí, por los magnetos, en Claro, por teoría. la palabra. Exacto, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede una bioresonancia magnética con respecto a los campos electromagnéticos. Eso sí sucede, pero no tiene nada que ver con los imanes. Romina, ¿para qué sirve la tarjeta en el uso práctico? Si tenés alguna afección, por ejemplo, la gente que le duele la rodilla, Una el contractura. codo, o alguien que se quiebra o tiene migrañas, ¿nos decís ese caso, por ejemplo? Sí. En todos los casos, siempre la indicación es a mayor tiempo de exposición, mejores resultados. Eso es lo primero con lo que se tienen que quedar. No quitarla. Inclusive en los momentos en que se sienten inestables los primeros días porque genere síntomas, si son tolerables, traten de no quitársela porque es un efecto de desintoxicación, es una crisis curativa que es necesario atravesar. Si ya no son tolerables, bueno, se la puede quitar y empezar a colocar progresivamente. Romy, Después, ¿cómo la vamos a usar? Sí. Vos decís colocar, que no es llevarla puesta, es en el lugar, suponiendo que duele el codo, ponerla en el lugar. Bueno, eso les iba a comentar. ¿Cómo la van a llevar? La pueden llevar normalmente colgando. Se pueden cambiar si quieren la tira y ponerse alguna otra cadenita.
lo que quieran. La pueden desarmar por completo y sacar el cartoncito de adentro que les queda más finito y más chiquito y se la ponen debajo de la ropa interior, en un bolsillo, en un portadocumentos, en lo que quieran, a menos de 30 centímetros del cuerpo, que es donde se genera la ionización, o sea, se absorbe, digamos, de esta fuente. En campos de Entonces, 30 centímetros. sí, en realidad es más grande. Lo que pasa es que la mejor absorción es a partir de esa distancia. Es más, mejora todavía porque yo la puedo llevar colgando, sin embargo tengo una herida, una cirugía, una fractura, un dolor particular en algún lugar, cálculos en la vesícula, lo que sea, en alguna parte particular del cuerpo, entonces se sugiere que la lleven directamente en la zona, porque la emisión es en forma cónica de los dos lados, ¿sí? No del costado, digamos. Entonces va hacia arriba y hacia abajo y penetra en profundidad. Entonces, si tengo un dolor, por ejemplo, en la muñeca, lo que sugiero es que se la coloquen acá con una muñequera, por ejemplo, y la lleven la mayor cantidad de tiempo posible ahí. Si tienen problemas de tiroides, cuando se recuestan se la colocan acá. Si tienen problemas para dormir, la ponen debajo de la almohada cerca de la cabeza. Si tienen problemas en la vista, se la ponen en la vista. A partir de los 7 minutos empieza la ionización, pero a mayor tiempo, mejores resultados. Inclusive, probando en el agua, en la ionización del agua, a partir de los 7 minutos empiezan las variaciones del pH, por ejemplo, y la movilización de los iones, pero a las 24 horas de aplicación se regula un 10% del pH, que es muchísimo. Entonces, ahí tienen como el progreso de cuánto va variando el pH en la medida en que está expuesta el accesorio a, sea el organismo o al agua. Entonces, cuanto más la utilizan, mejor. Y acá siempre sucede esto de que, ¿y la puedo prestar? Sí, la pueden prestar a su pareja, a un amigo, a su madre, a su padre, a quien quieran, pero cuando yo quito el accesorio de mi cuerpo, quito la fuente. Entonces se frena todo proceso de reparación al que estábamos expuestos. Por eso es que es importante, sobre todo, el primer tiempo llevarla permanentemente con uno. Después del mes ya se estabilizan los parámetros y con que la quite un día no va a generar tanto problema porque en ya los está cambios del funcionando. campo. Ya está funcionando y ya se logró una base estable, ¿no? Porque, por ejemplo, lo he medido con hipertensos, con diabéticos, con EPOC, asma, que cuando la quitas, o personas que tienen normalmente alergias, cuando la quitas después de un mes, por un día no sucede nada, pero cuando la quitamos en la primera semana, por ejemplo, sí se pueden tener varios síntomas. Está bien. Romina, hablamos de, por ejemplo, pacientes con cáncer. ¿Qué hace el dispositivo? Bueno, con los pacientes con cáncer hay varios resultados, varios testimonios y experiencias con distintos tipos de cánceres, obviamente, y también en remisión, en tratamientos quimioterápicos, radioterápicos que lo utilizan para la disminución de los síntomas de estos tratamientos. También porque, como les comentaba, regula el pH, entonces lo que genera es una alcalinización en nuestro cuerpo. Y esto es muy importante, ya que el desarrollo de células malignas sucede en campos ácidos, en medios ácidos. Entonces, la alcalinización aporta al menor desarrollo de este tipo de células. A la vez, hemos hecho pruebas con células madres y a los 15 días, las células que estaban frenadas en su crecimiento normal empezaban a replicarse, y digo frenadas hace meses, no es que estaban frenadas hace un día. O células que las metimos en un medio en el cual se podrían haber contaminado, sin embargo con la exposición al accesorio no se contaminaron. Entonces genera una regulación, una estabilización del medio, del metabolismo, de las membranas celulares, un correcto intercambio entre los iones. La persona empieza a vivenciar en cuanto a la clínica síntomas que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con sentirse más enérgicas, menos dolores, en los casos en los que los tumores generan
dolencias, por ejemplo en el cáncer de hueso, la regulación del sueño, el sentirse con mayor rendimiento físico, o poder volver a hacer sus actividades cotidianas, como eso es referido a lo que puede llegar a manifestar la persona en sí que padece esta enfermedad. Pero desde lo biológico actúan todos los campos también, ¿no? Desde el energético, elevando la frecuencia, amplificando el campo, a lo emocional, en donde estabiliza sus emociones, tienen mayor sensación de bienestar, empiezan a estar con mayor fuerza de voluntad y motivación, desde lo mental y hasta lo físico, en donde actúa de manera micromolecular. Para lo que es restauración de un tejido, la verdad es que lleva mucho tiempo. Nosotros no podemos pretender que de un día para el otro resolvamos un tejido dañado de años, o al menos que sea agudo, pero hay cosas que nosotros no podemos pretender, como por ejemplo la resolución de una hernia inguinal o una fractura expuesta, o todo aquello que requiera una atención urgente, por ejemplo, o quirúrgica, o en la que se necesiten antibióticos, no viene a reemplazar la medicina tradicional. Y de hecho por eso es que nunca hablamos de curar ni sanar, sino de lo que hablamos es reparar. Claro, reparar y regular todos aquellos procesos que están complicados, que están desordenados, que están desequilibrados en nuestro cuerpo, y empezar a trabajarlo desde lo sutil hasta lo físico, ¿no? Hasta lo que tenemos en la 3D. Porque de esta manera justamente es también como se originan las enfermedades, ¿no? Desde lo sutil hasta la manifestación física. Hablando de este bicho que hemos tenido este año, ¿cómo influye en estas situaciones? Bueno, que todavía lo tenemos, digamos. Y lo seguiremos teniendo por un tiempo más. Sí, Bueno, la cuestión es que, ¿cómo actúa con respecto a esto? En principio, bueno, ahí ya imagínense miles de experiencias, ¿no? Porque hay muchas personas que lo han tenido utilizando el accesorio, que han atravesado situaciones más complejas, personas que lo han pasado sin ningún tipo de dificultad, inclusive yo misma he dado positiva y no tuve ningún tipo de síntomas. Claro, no tuve ningún tipo de síntomas. Claramente depende de muchos factores, ¿no? Y acá esto no solo tiene que ver con COVID, sino con cualquier tipo de enfermedad. No significa que el accesorio nos va a evitar enfermarnos y que vamos a ser sanos toda la vida, porque hay muchos factores que intervienen, como la frecuencia vibratoria de base, el campo electromagnético de base, como por ejemplo factores que tienen que ver con la rutina, con los hábitos. Con la alimentación. Exacto. Con todo aquello que también tiene cierta energía, que también nos aporta una frecuencia vibratoria, y entonces es completamente distinto una persona que sea saludable a una persona que tenga malos hábitos. Es completamente distinto una persona que sea una amante de la vida, que disfrute de la vida, que viva alegre, que realmente esté conectada o tenga una conciencia desarrollada, más abierta, más amplia, a una persona que viva en un estado de negatividad, de resentimiento, de rencor, de enojo o lo que sea. De estrés y eso permanente. pasa, exacto, eso pasa usando el accesorio o sin usar el accesorio. O sea, es así, por eso es que tampoco podemos pronosticar, por ejemplo, en una misma enfermedad, pero en dos personas distintas, que el pronóstico va a ser el mismo en ambos casos, porque va a ser completamente distinto de acuerdo a la reacción, de acuerdo a la emoción, de acuerdo a la mente, de acuerdo a cómo haya caído ese diagnóstico en cada persona, a miles de cosas. Entonces acá pasa exactamente lo mismo con el COVID. Aparece el COVID o no aparece, el COVID tiene una frecuencia vibratoria muy baja, con lo cual normalmente con el accesorio nosotros nos elevamos a una frecuencia muchísimo más alta, que ya de por sí es una barrera, ¿no? Desde lo energético. Pero también hay momentos en donde eso puede pasar, que caiga nuestra frecuencia porque atravesemos una situación de estrés, supongamos, porque nos la quitamos y no la usamos por unas horas y en ese momento mi frecuencia cayó porque no lo tenía puesto,
y encima le sumé alguna situación en la que me bajó más aún, y ya se abrió la puerta de entrada para que ingrese. Entonces puede ingresar. Lo que sí, hay muchos resultados referidos a la mejoría, a disminuir o evitar complicaciones, porque tenemos hasta registros de casos en terapia intensiva, en donde, ¿ustedes la conocen a Miriam García? No. No la conocen. Bueno, ella es una bioquímica que es... Mirna. Es bioquímica y es representante en toda Latinoamérica del sistema SKIO, que es un sistema de resonancias magnéticas cuánticas. Sí, lo hemos probado. Sí. Bien, bueno, ella es la cabeza del SKIO en Latinoamérica. Su mamá, 85 años, con COVID, fue internada en terapia, tenía indicación de intubación, sin embargo, Miriam dijo no, esperen, y se puso 10 días dentro de la terapia sin que le hagan ningún tipo de tratamientos, más los medicamentosos que recibía, y le colocaba el accesorio y se lo ponía en un pulmón y en el otro pulmón, en un pulmón y en el otro pulmón. A las 24 horas, menos de 24 horas, salió del estado en el que estaba, modificaron sus enzimas, aumentó su saturación de oxígeno, nunca tuvo más la necesidad de la intubación. En 4 días estaba ya en sala directamente, y a la semana ya le dieron el alta, habiéndose recuperado por completo. Ella tiene el registro de todo el caso, y así como ese caso, hay muchísimos otros en donde realmente al exponerse al accesorio ha mejorado muchísimo la saturación de oxígeno en aquellas personas que han tenido dificultad respiratoria por el COVID. Además, disminución de los dolores, porque sabemos que uno de los efectos es justamente un dolor corporal bastante intenso, y ayudaba a disminuir los dolores. En otros casos lo pasaban de manera asintomático, y esto era como muy variable, ¿no? Y algunas personas que se exponían y ni siquiera se lo agarraban. Pero como les digo, depende mucho de varios factores. Romina, ¿se hace también en una persona sana prevención con el uso permanente de la tarjeta del dispositivo? Claro, porque hay otra cosa. Nosotros creemos que quizás somos sanos, pero no, a lo mejor no estamos tan sanos, y a lo mejor estamos un poquito desordenados y no lo sabíamos, porque hasta que no nos exponemos a sistemas de análisis o de diagnósticos cuánticos, no sabemos si tenemos fugas, por ejemplo, energéticas, cómo está nuestro campo electromagnético, no sabemos si hay algunos lugares, algunos órganos o tejidos que están dañados de manera sutil también, ¿no? O desordenados, o tenemos sobrecarga hepática, pero no tenemos síntomas, porque los síntomas aparecen recién en el tercer estadio, en la tercera etapa, digamos, pero ya hay 3 anteriores de las cuales nosotros quizás no nos demos ni cuenta, y quizás vemos, inclusive mismo me ha pasado de sorprenderme, porque con una compañera con la cual arrancamos con Newme, se va a exponer a un sistema de resonancia que es el BioWell, y bueno, le hacían la foto Kirlian, y resulta que era una persona súper luminosa, meditadora, súper saludable, y cuando se expone encontramos que en realidad hay un montón de puntos que estaban desordenados. Por ejemplo, había órganos que no tenían el 100% de su vitalidad, que su campo electromagnético estaba muy entrecortado, distintos factores que sin embargo uno ni se lo imaginaba. Claro, no se coloca el accesorio, claro, se coloca el accesorio y cambiaron todos los parámetros. De 2 órganos que estaban equilibrados nada más, pasaron a 12 órganos equilibrados, inmediatamente, solo con la colocación. De su aura, que estaba súper entrecortada, bajita, angosta, empezó a amplificarse enormemente y a generarse continuidad de ese campo más luminiscente. Bueno, la verdad es que la alineación de sus chakras, hubo muchísimos cambios que se modificaron al momento de la colocación. Qué lindo, parece mágica. Yo digo, todos en la familia, yo se la quiero regalar a todos. Bueno, otro dato que, mira, recién estábamos hablando con Miriam, justamente como tiene el esquío, y hicimos algunos estudios con ella, sí,
Y ahora le estaba pidiendo que me haga con niños con trastornos del espectro autista, porque tenemos muchos casos en los que han tenido muchas mejorías, desde mayor enfoque mental, mayor atención, mejora la relación con el entorno, su estado de ánimo, sus reacciones, disminuye la frustración. Bueno, inclusive casos hasta que han empezado a hablar cuando no hablaban. Entonces, y en muy poco tiempo, en un mes. Y en general hay niños que ni siquiera se la colocan durante todo el día porque no la quieren tener puesta, porque les resulta incómoda, entonces se la ponen solo de noche. Así que le decía que quería empezar a hacer este tipo de estudios, y bueno, me dice, mira, ahora me estoy ocupando de otro tema que también es importante, que es cómo afectan las radiaciones electromagnéticas en los adolescentes, porque vienen identificando con otros terapeutas que los adolescentes tienen un campo de resonancia, que se llama, muy infiltrado, como muy dañado, porque están muy expuestos a computadoras, celulares, etcétera, ¿no? Ondas radioactivas negativas para nuestra salud, y que después había procesos que no se explicaban en la salud, como por ejemplo, no sé, alergias, resfríos, distintos tipos de migrañas, distintos tipos de afecciones que en realidad estaban ligadas a esta sobrecarga de radicales libres que genera. Sí. Uno mira Exacto. la tarjeta y dice, todo esto hace, es maravilloso. Sí, es muchísimo. La verdad es que a veces cuando me dicen, bueno, ¿y qué hace? La verdad es que hace tantas cosas que podríamos hablar, no sé, 2 horas seguidas de todo lo que hace, porque en realidad lo que hace es simplemente una cosa, que es sincronizarse y regular y estabilizar el campo electromagnético, devolviéndonos a la frecuencia original. Claro. Básicamente eso, pero cuando entendemos que ese proceso lo es todo, entonces cambia completamente. Claro, es el equilibrio. Yo, cuando las fuimos a buscar, yo digo, me las pongo todas acá en el cerebro para abrir mi conciencia, y decíamos, no, tendré una sobredosis después. Y no, es esto, es una cosa de equilibrio, volver a nuestro eje todo el tiempo, ¿no es cierto? Y sumarle claro, esto que además les decías vos. cuento, Sí. claro, además les cuento que muchas personas, al principio había gente que me dio risa cuando me encontré con un señor en México en un encuentro, tenía, no sé, como 20 tarjetas en todo su cuerpo, tenía en los bolsillos, colgando. Yo, ¿por qué tantas tarjetas así? Es más, las he medido tanto en mi cuerpo, midiendo las frecuencias del campo, como en el agua, por ejemplo, para demostrarlo a través del análisis bioquímico, si realmente influía tanto el volumen corporal, por ejemplo, que se la ponga, o la masa corporal, ¿no? Claro. Como un niño a una persona adulta con sobrepeso, por ejemplo, a 50 centímetros cúbicos de agua, a 5 litros de agua. Y también sí, he colocado desde una tarjeta a 5 tarjetas juntas, a ver qué es lo que pasaba si aumentaba más todavía nuestro campo. Y no pasa absolutamente nada. Con un accesorio es suficiente. Lo que sí pasa es que cuando tenemos, por ejemplo, las 2 rodillas afectadas, necesitamos, y nos duelen las 2, o los 2 pulmones afectados, o las 2 mamas afectadas, entonces... Exacto. Bueno, los ojos es más fácil porque abarca el campo, digamos. Claro. Ajá. Pero cuando están en extremos distintos y no llega a una radiación en profundidad, entonces ahí se colocan una en cada lugar del dolor para que disminuya más rápidamente, para que alivien más rápido el dolor, porque lo hacen en profundidad. Solo para eso, no porque vaya a modificar el campo, porque cambie su frecuencia, porque los efectos van a suceder en todo el cuerpo, pero podrían, si no, alternar y decir, bueno, me coloco 2 horas en este lado, 2 horas en el otro, e ir pasándola en los lugares donde tienen afectados. Romy, hablamos al pasar de los parches. ¿Nos contás para qué, o sea, siendo que el dispositivo actúa integralmente y sobre las zonas, por qué necesitaríamos parches y para qué sirven? Bueno,
El accesorio en realidad es lo más completo que existe dentro de la línea, ¿no? Entonces no es que se necesite algo extra. Ok. Pero lo que tienen los parches son sistemas dirigidos. Entonces son sistemas dirigidos a enfoque mental, a alivio del dolor, a rendimiento físico, a así sucesivamente. Ahora van a venir unos que son para adelgazar o para la menopausia, con los cuales empecé a hacer pruebas esta semana. ¿Qué es lo que sucede? Es la regulación de ese sistema en el que está trabajando, sea el metabolismo para bajar de peso, por ejemplo, los líquidos corporales, o sea, la oxigenación para el rendimiento físico, y así sucesivamente. Tienen menor frecuencia, tienen menor potencia, o sea, es la mitad del uso del accesorio, y para lo que sirve es tanto de rescate, digamos, para esos dolores puntuales, para salgo a, exacto, salgo a correr y no me llevo el accesorio porque me es incómodo, entonces me pongo un parchecito. Claro. Tengo, no sé, dolores menstruales o para la menopausia, refuerzo en la zona de los ovarios con los parchecitos. Entonces es un refuerzo local, digamos, para que actúe en profundidad. ¿Y esos duran un tiempo determinado? En realidad, la tecnología cuántica sabemos que no se gasta nunca, o sea, es irrenovable, que no se gasta, no se recarga, nada por el estilo. Sin embargo, como son parches, claro, se le va el pegote, digamos, la pegatina que tienen, y entonces ya no lo podemos pegar más, y en ese caso, no, igual que si se despinta, a ver, les muestro acá uno. Si se despinta, digamos, el parchecito con el sistema que tiene de tecnología, entonces ya deja de funcionar de la misma manera. Ok. Entonces se renuevan aproximadamente cada un día y medio, 2 días. Depende, por ejemplo, si te bañas, también hay que cuidar de que no le dé el agua. Claro. Para que no se arruine, digamos, el parche. Pero bueno, Romina, podríamos hacer unas camas así completas, Las con camas, toda la tecnología, las camas MED, y nos claro. quedamos acostadas horas. Bueno, vieron que las camas holográficas ya están desarrolladas hace mucho. No tanto, pero sí hace un tiempo y todavía no salieron, pero van a ser revolucionarias también. Y esto en realidad viene a ser un accesorio de manera personal y domiciliaria para que cada uno lo tenga y empiece a restaurar fácil acceso, sí. Un anticipo para que cada uno lo pueda tener en la casa. Exacto, en teoría las camas van a ser todavía más poderosas porque son sesiones muy rápidas en corto tiempo en donde se generan restauraciones muy importantes, pero bueno, eso todavía no está disponible, al menos por ahora tenemos este tipo de accesorios. Por ahora tenemos por esto, ahora las tenemos estamos así. felices y las estamos disfrutando. Bueno, Romina, seguimos, nosotros ahora cortamos, pero seguimos un minutito con vos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Romina Malano, médica Ayurveda, Argentina. La tienen aquí en Córdoba cerquita. Con esta tecnología que es revolucionaria, ¿no? Porque podemos decir que está revolucionando nuestro sistema de salud. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y bueno, espero que también llegue a todas las personas que tenga que llegar este accesorio, porque de alguna manera somos comunicadoras de algo, de una herramienta para el bienestar, así que esté al alcance de todas las personas que realmente estén preparadas para recibirlo también. Y también los invito y después les pueden pasar a los Zoom de la empresa para que la gente pueda entrar. Todos los días a las 10 de la noche hay al Zoom con distintos especialistas. Los jueves estoy yo junto a un nutricionista que se dedica a trastornos del metabolismo y autoinmunes, de cáncer y enfermedades autoinmunes, y todos los días hay testimonios en vivos, hay experiencias para que la gente también pueda entrar, porque siempre decimos que lo más importante es tener la experiencia y compartir desde uno mismo qué es lo que le pasa, qué es lo que sintió, cómo lo vivió, porque
Nadie está ni difundiendo nada que es extraño, ni nada por el estilo, sino que está contando su propia experiencia. Así que, bueno, después si les preguntan, yo les paso el link para que Vamos ustedes a lo hacer puedan así, pasar. Romy, si te parece bien, en la descripción de este programa vamos a poner el link para que la gente pueda Del acceder. Zoom. Así que vamos a Perfecto. tener toda esa información en la descripción del programa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Besos, Besos y y bendiciones bendiciones para para todos. todos.